Y vamos a comenzar con la primera ponencia de la mano de Álvaro García, director de ventas de Allied Secure España, que intervendrá con la ponencia que lleva por título El panel del operador telco para garantizar la seguridad de las comunicaciones en los nuevos entornos tecnológicos 5G, LoRaWAN, NB-IoT, Cloud. Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias. Si no te importa, voy a hacerlo de pie. Por supuesto, como estés más cómodo. Bueno, muy buenos días. Lo primero, pues agradecer, como siempre, a la organización el que nos hayáis permitido estar aquí. Para nosotros es muy importante, siempre nos gusta mucho acompañaros en este tipo de eventos. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que hemos venido a comentar, ¿no? De esos nuevos entornos. Voy a coger un poco lo que nos han estado trasladando y esos mensajes que nos han trasladado desde AES, en los que pues han hablado un poco de la necesidad de disponer de acompañantes, vamos a decirlo desde esa perspectiva, que nos aporten valor, que nos aporten redundancias, que nos aporten servicios. Y por tanto, pues creo que esta slide nos traslada un poquito esa evolución que hay en la parte tecnológica, pues como vemos en ese cronograma y lo queríamos trasladar así, conjuntamente de la mano con la evolución de los propios servicios, ¿no? Desde básicamente los dispositivos que eran una conexión punto a punto hasta pues esos ecosistemas tan maravillosos como pueden ser los clouds de los diferentes fabricantes que nos permiten evidentemente pues jugar en otras ligas, ¿no? Y hacer cosas que lógicamente pues no se hacían hace unos cuantos años. Las tecnologías siguen avanzando y por tanto podemos abordar otro tipo de proyectos a través de otro tipo de tecnologías como el Narrowband IoT, Sigfox, etc. ¿Vale? ¿Qué es lo primero para poder garantizar la seguridad a los clientes? Y aquí queremos hacer un énfasis en algo, porque probablemente los que estéis viéndonos estaréis pensando en la securización de los canales, en la encriptación. Y la realidad es que hemos querido bajar un poquito más a la base, ¿no? Cosas que para nosotros se están olvidando. Si estuviésemos todos aquí en un evento y os hiciese probablemente una pregunta y os trasladase, un ejemplo, ¿no? Viene un fabricante, os enseña un producto que es precioso, que tiene un packaging maravilloso, que tiene una plataforma de gestión espectacular, puede sacar gráficas, todo muy bonito, ¿no? Y le lanzáis una pregunta y le decís, oye, ¿está homologado? ¿O qué grado de homologación tiene esto para poder venderlo, ¿no? Y te dice, pues es que no estamos homologados todavía. La realidad es que si os preguntase quiénes compraríais ese producto, pues probablemente levantaría la mano uno o ninguno, ¿no? Como se suele decir. En cambio, cuando abordamos esa pregunta desde la perspectiva de los operadores de telecomunicaciones, muchas veces, y nos lo hemos encontrado, vemos que son capaces los clientes de comprar o de adquirir comunicaciones y trabajar con proveedores que ni siquiera son operadores que estén regulados en nuestro mercado, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿qué es lo primero para poder garantizar la seguridad de los clientes? Pues cosas muy básicas, ¿no? Esta es una slide animada en la que vamos hablando de los puntos, pero vamos a decir que realmente sea un operador inscrito en la CNMC. ¿Por qué es importante esto? Pues porque es fundamental para la seguridad de los compradores, en este caso de nuestros clientes, que su operador y que su prestador de servicios sea alguien que está regulado exactamente igual que hacemos con todo. Fijaros si es importante que hay clientes, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, como puede ser el canal de Isabel II, en el que directamente ha sacado una RFQ hace muy poquitos meses y lo que nos trasladan es: no se puede presentar a la RFQ alguien que no esté, o un operador que no sea un operador regulado e inscrito en la propia CNMC, ¿no? Con lo cual, hay empresas que ya están empezando a ver un poquito las necesidades de la realidad de los mercados. Vamos a decir que disponga su propio core de red. Ahora os explico un poquito qué es el core de red, pero básicamente, y para que todos lo entendamos en una pincelada, es el elemento que tenemos los operadores para poder realizar la magia, para poder prestar esos servicios de valor añadido. Si no tienes ese core de red, no lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Que disponga un soporte técnico especializado, 24 horas al día, los 7 días de la semana, nacional. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, oye, yo entiendo que si tú eres una empresa de seguridad y, lógicamente,
para ti es un negocio crítico, y tal y como nosotros lo vemos, tiene una criticidad importante, el hilo conductor entre tu cliente y tú es el operador de telecomunicaciones y, por tanto, necesitas un servicio de soporte ante cualquier tipo de contingencia, porque las contingencias se dan, que sea totalmente continuado. No nos sirve un teléfono de 8 de la mañana a 8 de la tarde y que alguien te diga posteriormente, oye, pues tienes un teléfono para llamar a Francia, a China o a Inglaterra, alguien te va a atender allí que no sabe quién eres, lógicamente, ni cuál es tu negocio, ¿no? Entendemos que hay que buscar algo un poquito más enfocado hacia la realidad. Y, por supuesto, que siempre proporcione la titularidad de las SIMs contratadas. Parece una utopía esto, ¿no? El regulador y la CNMC lo que nos dice es obligatoriamente, y la legalidad, y por eso hasta las tarjetas prepago en su día pasaron a estar totalmente identificadas con el DNI, tiene que ser titularidad del cliente final, en este caso un instalador, que es el que presta un servicio a un tercero. ¿Por qué digo esto? Pues porque me he encontrado proyectos y hemos perdido proyectos, en algunos casos, en los que había clientes que nos decían, oye, mira, vuestro producto me encanta, me encaja, es perfecto, pero es que hay otro proveedor que me traslada la posibilidad de que en una semana tengo 2.500 SIMs migradas a una plataforma. Eso solo se puede hacer de una manera, ¿vale? Como todos sabéis, pues para hacer un cambio de SIMs hay que hacer un cambio físico de la tarjeta hasta que tengamos, evidentemente, la eSIM aquí en España, en este mercado. La otra forma es hacer un cambio de titularidad, es decir, ceder la titularidad de tus líneas a un tercero. Algo que, a nuestro modo de ver, aparte de ser ilegal, por supuesto, o entrama un riesgo tremendo. Imaginad que hay un tercero, en este caso, un distribuidor o un revendedor, hay figuras hasta no permitidas, que, bueno, pues cierra, ¿no? Tiene una crisis, cierra y echan la persiana. ¿Qué sucede si tú has cedido la titularidad de tus líneas a un revendedor que tiene un acuerdo con un OMV o con un host en otro país, por ejemplo? Pues lo normal es que corten esas comunicaciones porque hay un impago. ¿Qué sucede si un operador como Alai le pasa lo mismo? Oye, quebramos, cerramos la persiana y ya está. Bueno, pues lo que sucede en un caso como ese, al ser un operador debidamente regulado, es que no tenéis problema, los clientes, hay continuidad de servicio y siempre va a haber un operador host del mercado nacional que os vaya a seguir prestando servicio. Luego ya negociaréis o no negociaréis condiciones, ¿vale? ¿Por qué es importante valorar que tu operador disponga efectivamente de ese propio core de red y de redundancia? Bueno, pues la redundancia todos sabemos que es importante, evidentemente, porque ante un fallo de un elemento, pues siempre vamos a disponer de otro, ¿no? Desde Alai, pues desde el año, yo creo que 2009, si no me equivoco, implementamos nuestro sistema de georredundancia en 2 centrales de conmutación que nos permite hacer magia en servicios. Por ejemplo, bueno, pues VPNs de terminación en georredundancia, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues hay servicios muy específicos y muy orientados hacia el sector seguridad privada. El core de red es importante porque en el core de red hay un elemento, que luego hablamos de ello en otra de las slides, que es el GGSN, ¿no? El GGSN es, quedaros con ese concepto, es el cerebro del operador. Y eso está en el core de red. El que no tiene core de red, pues no tiene la posibilidad, evidentemente, de poder hacer la magia ahí. Vamos a resumir. ¿Cómo se gestionan y se reducen entonces los tiempos ante una contingencia en la red? Bueno, pues evidentemente, y resumiendo lo que ya estábamos diciendo, disponiendo de un operador que tenga su propio core de red, porque si yo tengo mi propio core de red, tengo la posibilidad de interactuar ante una contingencia, cosa que si no lo tengo, pues hay un tercero que tiene que trasladar un mensaje a un cuarto y que ese cuarto interactúe sobre una contingencia. Por supuestísimo, pues tener una redundancia o una georredundancia, porque si algo falla, pues siempre tenemos lo otro. En este caso, un sistema activo-activo. Un departamento de soporte 24/7 nacional es fundamental para reducir los tiempos ante una contingencia y contar con un equipo especializado que pueda, uno, asesorarte y que esté a tu lado pues, cuando hay incidencias, porque todos tenemos incidencias, evidentísimamente. Vamos a dar un pasito un poco más allá. Vamos a hablar de cómo garantizar esa seguridad en esos entornos, ¿no? Vamos a hablar de 3 puntos fundamentales, que es la parte de cloud, la parte de LoRa y la parte de 5G. Dentro del cloud, voy a dar un pasito más. Dentro del cloud, que para mí, y lo he trasladado al principio, es una herramienta que nos ha dado muchísima capacidad a nivel funcional y a nivel operativo, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de que los usuarios configuren su alarma en remoto, que si está desconectada lo puedan hacer, evidentemente pues, poder acceder a mis cámaras y ver mis cámaras y ver cómo está mi domicilio, y hablo a título particular, ¿no? con lo que me ofrecen,
y muchas otras funcionalidades detrás, como los accesos bidireccionales a los mismos, sin necesidad de VPNs y demás, cosa que antes era un poco engorroso. Pero para nosotros a nivel telco tienen un hándicap, y es que nos obligan a salir a la red de Internet y por tanto dejar expuestas las comunicaciones, y en este caso los dispositivos de los clientes, por ese paso, ¿no? ¿Existen posibilidades de hacer cosas? Pues sí, existen posibilidades de hacer cosas. De hecho, hemos hablado con algunos de los fabricantes, hemos hecho pruebas con algunos de ellos y estamos dando pasos porque lo que buscamos es esa misma securización que siempre hemos buscado en Alai. Por eso pues, nos llamamos Alai Secure, que es securiza desde tu cliente hasta el operador y del operador a la central receptora. Vamos a hacerlo exactamente igual hacia el cloud y que de esta forma, bueno, pues los usuarios finales puedan seguir teniendo la misma funcionalidad, pero con un canal totalmente securizado. ¿De acuerdo? Vamos a dar un paso a la parte de LoRa. LoRaWAN, para quien no lo conozca, es una banda no licenciada, como puede ser Sigfox en este caso. Pues, Sigfox, que probablemente algunos lo conozcáis, es la tecnología que utiliza pues, uno de los players del mercado para su sistema anti-inhibición, ¿no? Bueno, pues LoRaWAN es una tecnología que funciona de una forma muy parecida. Es una tecnología que nos permite abordar proyectos, por ejemplo, en sitios donde no hay cobertura GSM, GPRS, 4G, etcétera, que tiene una proyección vertical brutal a nivel de cobertura, que nos permite comunicaciones bidireccionales, que podemos utilizar dispositivos con una batería y con una durabilidad de muchísimos años. Y por tanto es algo o es un valor añadido que el operador en este caso tiene la capacidad de poder ofrecerte para poder abordar proyectos incluso de nicho en un momento determinado, ¿no? Os enseño esto, pero esto es una de las cosas que hemos abordado en Chile, donde bueno, pues, la industria minera tiene mucha presencia y nos trasladaban una necesidad. Nos decían, oye, es que evidentemente las minas están en un sitio muy concreto, tenemos la necesidad de poder sensorizar toda la mina, necesitamos saber cómo están los equipos, cómo están las personas, cómo están los sensores, cuál es la calidad del aire, si hay fugas de gas, si hay fugas de temperatura, poder monitorizar a la gente, ¿no? Evidentemente. Y eso es lo que bueno, pues hemos conseguido abordar con un proyecto de estas características, en el que sabemos perfectamente en cada uno de los sitios qué es lo que está sucediendo y cómo están aconteciendo en un momento determinado las situaciones y poder tomar medidas, lógicamente, para poder abordarlos adecuadamente, ¿vale? Por tanto, bueno, pues es un resumen de esa primera parte, pero es una plataforma tecnológica, por supuestísimo, de alta disponibilidad, en la que nos permita disponer, bueno, pues de esa triple vía de comunicación, ¿no? De esa parte de red inteligente, de esa parte de M2M a través de las tarjetas SIM con GPRS, 3G, 4G, etcétera, y también disponer de esa parte de LoRaWAN, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar un poco, dar esas pinceladas, porque es una presentación un poco breve, entonces tenemos el tiempo muy justo para poder lanzar los inputs adecuados. Dentro del 5G, antes os decía que os quedaseis con un concepto, ¿no? Que es ese concepto del Network Slicing, perdón, que es ese concepto del GGSN que tenemos los operadores en nuestro propio core de red, ¿vale? En el 5G hay un concepto que es el Network Slicing. El Network Slicing, básicamente, es una fragmentación de red o unas rodajas de red. ¿Por qué es importante esto? Porque todo el mundo nos habla del 5G y nos habla de la velocidad, de la supervelocidad, de la bajísima latencia y de la capacidad que vamos a tener, que los coches van a conducir solos y evidentemente pues, que nos van a operar desde otro sitio del mundo, ¿no? Pero es un cambio de paradigma. La diferencia entre el 3G y el 4G es un cambio a nivel de velocidad, básicamente, pero entre el 4G y el 5G es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, pues entre ellos, para nosotros, es fundamental ese concepto de las rodajas de red. El cerebro, como todos los cerebros que hay, evidentemente, en todos los elementos, solo se toca si es estrictamente necesario porque entramos en riesgo, lógicamente. Y los operadores nos pasa igual. Nosotros tenemos nuestras dos GGSNs en nuestras dos centrales de conmutación y, por tanto, podríamos prestar servicios de valor añadido a día de hoy diferentes, pero pondríamos en riesgo a todos los usuarios que están detrás de ese GGSN, ¿vale? Con este concepto del Network Slicing vamos a poder fragmentar y vamos a poder hacer rodajas de red tantas como clientes tengamos, de tal forma que cada uno de nuestros clientes va a disponer de su propio core, de su propia rodaja de red y, por tanto, vamos a poder hacer algo tan mágico como poder adaptar la red a nuestras necesidades y no como hacemos ahora y a día de hoy, que es nos adaptamos a lo que la red nos está trasladando. Es decir, ¿tiene las mismas necesidades a nivel telecomunicaciones una empresa de seguridad electrónica que un fabricante de coches? Pues la respuesta es que no, es totalmente diferente. Pero ¿cuál es la realidad? Que todos nos adaptamos a lo que la red nos está trasladando y nos está ofreciendo a día de hoy, ¿no? El hecho de, incluso en un mismo sector,
tener una seguridad electrónica a nivel domiciliario o tener una seguridad electrónica en unos containers que tienen que viajar por todo el mundo y que lo que necesitan es que la batería dure lo máximo posible, bueno, pues tenemos la posibilidad de poder aumentar la latencia, reducir un poco la velocidad y conseguir un 15% más de batería, ¿no?, en un momento determinado. Bueno, pues todo ese tipo de cosas vamos a poder realizarlo con esta parte de redes privadas, incluso para proyectos de nicho superpuntuales de un cliente muy específico que podáis tener el día de mañana con este modelo. Nosotros estamos a día de hoy abordando proyectos que denominamos entornos virtuales exclusivos, ¿no?, que están trabajados sobre el core de 4G, no están trabajados sobre el core de 5G directamente, todavía estamos trabajando en ello, pero que nos permiten hacer cosas tan mágicas, uno, como la selección de la cobertura del propio operador a través del IMSI. Nosotros no trabajamos con SIMs en roaming, trabajamos con unas SIMs nacionales, es un concepto un poquito diferente. Dos, tener un modelo de control de tráfico, ¿no? Es decir, vas a poder decirme cómo se comportan tus dispositivos y voy a tener la capacidad de verificar que lo que tú me estás diciendo es correcto, y si no funcionan tal y como me lo estás trasladando voy a poder avisarte, ¿no?, de todo ello. Y luego, más allá de todo eso, pues con la parte de core y de gateway, poder abordar pues la securización y la salida. Simplemente, y por finalizar, porque ya hemos terminado, lo que quiero que quede como mensaje es que el hilo conductor es el operador de telecomunicaciones entre tu cliente y la central receptora de alarmas, y que, por tanto, bueno, pues pensemos en grande para abordar proyectos grandes, evidentemente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu interesante ponencia.